¿Qué sucedió realmente? Durante los 3 días que Jesús permaneció en la tumba, descendió al infierno para confrontar a los ángeles caídos, o simplemente rescató a los justos que aguardaban en el Seol. La narrativa de esos 3 días es considerablemente más compleja de lo que pensamos, y hoy vamos a profundizar en ella. Quédate con nosotros y enriquece tu comprensión de la historia sagrada. Cualquier cosa que te acerque más a Dios es una señal de su deseo de intervención. A lo largo de la Biblia se observa un patrón recurrente. El tercer día es un momento de resurrección y restauración. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el número 3 simboliza un renacimiento tras la adversidad. Jesús, consciente de que su destino era la cruz, nunca se dejó disuadir por las tentaciones de Satanás. Cada paso que daba estaba enfocado en ese sacrificio definitivo. A diferencia de nosotros, que frecuentemente nos distraemos y perdemos de vista nuestros propósitos, Jesús nunca titubeó. Mientras nosotros caemos inadvertidamente, Él avanzaba resueltamente hacia el propósito que transformaría la historia para siempre. El caso de Judas es un claro ejemplo de cómo las fuerzas malignas pueden desviar a una persona. Judas, quien había sido compañero de Jesús, se dejó corromper por la codicia y las sombras, traicionando a su maestro y entregándolo a los guardias. Los líderes religiosos, temerosos de perder su influencia, manipularon a la multitud para que eligieran liberar a Barrabás, un criminal, en lugar de a Jesús. Incluso Pilato, al hallar a Jesús inocente, se lavó las manos de su responsabilidad y lo condenó a muerte. Mientras esto ocurría, Satanás creía haber triunfado, observando cada detalle y pensando que controlaba la situación. Creía que, al incitar la ira de la multitud contra este hombre inocente, estaba llevando a cabo su última venganza contra el Creador. Satanás y sus demonios observaban desde las sombras, convencidos de que el asesinato del Hijo de Dios sería su victoria definitiva. Personas que nunca conocieron a Jesús, junto con aquellos que fueron testigos de sus milagros, clamaban por su muerte, influenciados por las fuerzas del mal. Sus corazones se llenaron de odio y furia. Pero mientras Satanás celebraba lo que creía el final, Jesús y Dios tenían pleno conocimiento de lo que estaba por suceder. Jesús soportó cada golpe, cada clavo y cada insulto con humildad y amor. Incluso en medio del dolor más extremo, rogó a su Padre que perdonara a quienes lo crucificaban. A pesar de tener el poder de liberarse en cualquier momento y con millones de ángeles listos para responder a su llamado, eligió permanecer en la cruz. Llevó sobre su cuerpo el peso de todos los pecados de la humanidad, tanto pasados como presentes y futuros, movido por amor hacia ti, hacia mí y hacia cada persona en este mundo. Jesús comprende tus luchas y caídas porque Él mismo vivió como un ser humano. Conoce de primera mano lo difícil que puede ser el camino, pero también sabe que no es imposible. La promesa de Dios en Isaías 40:31 es clara. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En ese oscuro día en el Gólgota, Satanás pensó que había triunfado. Creía que al asesinar al Hijo de Dios marcaría el final. Estaba convencido de que el sacrificio de Jesús no cambiaría nada y que el pecado original de Adán y Eva permanecería intacto. Pero estaba completamente equivocado. Lo que no sabía era que en ese mismo momento se estaba llevando a cabo el plan más poderoso y definitivo que Dios había preparado desde el principio. El sacrificio de Jesús no solo cambió su destino, sino el destino de toda la humanidad. En el mismo instante en que el mundo creía que todo había terminado,
Algo sobrenatural estaba ocurriendo. Avanzaremos ahora a lo que sucedió durante esos días que cambiarían el curso de la historia para siempre. Mientras Jesús soportaba el peso del pecado del mundo, un fenómeno asombroso tuvo lugar. Una gran oscuridad cubrió la tierra. La atmósfera estaba cargada de algo ominoso, y aquellos que observaban sabían en lo más profundo de su ser que lo que estaban presenciando no era la muerte de un hombre común, sino la culminación de un plan divino. Al tomar Jesús su último aliento y entregar su alma a Dios, algo extraordinario sucedió. La cortina del templo que separaba el lugar santísimo del resto del templo se rasgó de arriba abajo. Este velo, símbolo de la separación entre Dios y el hombre, y recordatorio de que solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia divina una vez al año, fue destruido. Con la muerte de Jesús, el camino hacia Dios quedó abierto para todos, sin excepción. Mateo 27:51 revela la magnitud de ese momento. La tierra tembló y las rocas se partieron. Este no fue un simple terremoto, fue una manifestación física del poder espiritual que se había desatado. Las tumbas se abrieron y muchos muertos resucitaron, caminando por la ciudad y testificando el impacto cósmico de lo ocurrido. Sin embargo, la historia no concluye aquí. Temerosos de que los seguidores de Jesús pudieran propagar rumores sobre su resurrección, los principales sacerdotes y fariseos que se habían opuesto a Jesús acudieron a Pilato. Mateo 27:62-64 relata cómo solicitaron que el sepulcro fuera asegurado para evitar que sus discípulos robaran el cuerpo y proclamaran que había resucitado. Lo que no sabían es que, aunque el cuerpo físico de Jesús estaba en la tumba, su espíritu ya no pertenecía a este mundo. Aquí es donde la narrativa toma un giro verdaderamente sobrenatural. Aunque el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro, su espíritu estaba activo. Durante siglos, teólogos han debatido sobre lo que ocurrió durante esos 3 días. Una interpretación común sostiene que Jesús descendió al Hades, el reino de los muertos, donde proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, incluyendo a los ángeles caídos. Primero de Pedro 3:18-20 ofrece una pista crucial. Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados que habían sido desobedientes en tiempos antiguos. Este pasaje sugiere que, tras su muerte, Jesús emprendió una misión en el mundo espiritual, predicando a aquellos que habían sido encarcelados desde los tiempos de Noé. Algunos estudiosos creen que estos espíritus son las almas de los creyentes del Antiguo Testamento, quienes esperaban la redención final que Jesús les traería. Para ellos, la proclamación de Jesús era una buena noticia, una confirmación de su liberación y su entrada al cielo. Otros interpretan que estos espíritus eran los condenados, aquellos que rechazaron a Dios en los días de Noé. Para ellos, el mensaje de Jesús era la declaración de su victoria y la confirmación de su condenación. Algunos teólogos han sugerido que Jesús estaba ofreciendo una última oportunidad de arrepentimiento incluso después de la muerte. Sea cual sea la interpretación, lo que está claro es que el sacrificio de Jesús no solo impactó el mundo físico, sino que transformó los reinos espirituales. Mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, en el mundo espiritual, la victoria ya se había desatado. La resurrección no era solo un evento futuro, la redención ya estaba en marcha. Algunos sugieren que la proclamación mencionada por Pedro en su primera carta, capítulo 3, no fue realizada por Jesús resucitado.
Aunque es Jesús quien predica, lo hace a través del Espíritu Santo, y no necesariamente entre su muerte y resurrección. En cambio, este momento de proclamación podría haber ocurrido mucho antes, en los días de Noé. Según esta interpretación, Pedro indica que Noé, mientras construía el arca, no solo se dedicaba a esta labor, sino que también predicaba. Era un portavoz del juicio venidero de Dios y un predicador de justicia, como el mismo Pedro menciona en su segunda carta. Noé, lleno del poder del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, según la primera de Pedro 1:11, dio una advertencia a su generación. Sin embargo, a pesar de la paciencia de Dios, la gente de esa época rechazó el mensaje y persistió en su desobediencia. Como consecuencia, sus almas, al morir, fueron enviadas al infierno, donde están encarceladas hasta hoy. Pero esa no es la única interpretación. Otros creen que el Espíritu de Jesús, tras su muerte, fue directamente al cielo para estar con el Padre. Esto coincide con las palabras que Jesús le dijo al ladrón en la cruz: «De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Si este es el caso, entonces Jesús fue al paraíso inmediatamente después de su muerte. Pero esto abre un debate. ¿Qué ocurrió realmente en esos 3 días? Aquí es donde tú, espectador, entras en la conversación. Me encantaría leer tus opiniones en los comentarios. ¿Dónde crees que fue Jesús después de su muerte? ¿Al infierno para proclamar su victoria sobre los espíritus encarcelados o al paraíso con el Padre? No olvides compartir tu perspectiva de manera respetuosa, recordando que estamos explorando un tema profundo y complejo. Estoy deseando leer lo que piensas. Independientemente de cuál sea la verdad, para los discípulos, esos días fueron una agonía. Su líder y maestro había sido brutalmente asesinado, y ellos se encontraban sumidos en el miedo y la desesperación. Algunos, como Pedro, incluso negaron conocer a Jesús, destrozados por la culpa y el dolor de ver cómo su mundo se desmoronaba. Se escondieron, inseguros de lo que les depararía el futuro. Sin embargo, las palabras del profeta Oseas brindan una luz de esperanza en medio de esa oscuridad. Venid y volvamos a Jehová, porque Él nos arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas 6:1-2. Esta profecía no solo habla del pueblo de Israel, sino que también apunta directamente a la resurrección de Jesús al tercer día. Y así fue. Jesús, fiel a su palabra, resucitó al tercer día, el domingo por la mañana muy temprano. María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para embalsamar su cuerpo, pero cuando llegaron, descubrieron que la enorme piedra que sellaba la tumba había sido removida. Al entrar, vieron que el cuerpo de Jesús no estaba allí, pero sí encontraron algo aún más impactante. 2 hombres con ropas resplandecientes les anunciaron que Jesús había resucitado. Estos ángeles no solo les dieron la noticia, sino que también les recordaron que esto era precisamente lo que Jesús había predicho antes de su muerte. Imagina por un momento la mezcla de emociones que sintieron esas mujeres: asombro, confusión, miedo, pero también un destello de esperanza. Lo increíble estaba sucediendo ante sus propios ojos. La tumba estaba vacía. Surge entonces una pregunta fascinante. ¿Pasaron estos ángeles tiempo con Jesús en la tumba antes de apartar la piedra? Habría habido una conversación celestial, un momento solemne entre el Hijo de Dios y estos seres celestiales antes de que Él regresara a la vida terrenal por otros 40 días. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 17, relata el encuentro de Jesús con María Magdalena tras su resurrección.
Cuando ella lo vio y quiso abrazarlo, Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué Jesús no permitió que María lo tocara? ¿Qué significa que aún no había subido al Padre? Tras explorar diversas teorías sobre los 3 días que Jesús pasó entre su muerte y su resurrección, nos enfrentamos a una de las preguntas más intrigantes. ¿Por qué Jesús descendió al infierno? Para responder a esto, nos adentramos en algunos textos apócrifos que ofrecen una visión más detallada de lo que pudo haber ocurrido. Aunque las Escrituras no nos dan una explicación detallada sobre por qué Jesús descendió al Hades o al infierno, algunos textos apócrifos escritos en los siglos posteriores a Cristo intentan arrojar luz sobre este misterio. Estos relatos ofrecen una perspectiva diferente sobre el papel de Jesús en el reino de las tinieblas y el propósito de su descenso. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos. En Lucas 24, 36 a 49 encontramos un poderoso relato de este encuentro. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: «¿Por qué estáis turbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Jesús no solo se les apareció, sino que también les dio pruebas físicas de su resurrección, mostrándoles sus heridas y comiendo con ellos. Les explicó que todo lo que había sucedido era parte del plan de Dios y que ahora el poder del Espíritu Santo sería derramado sobre ellos. Jesús les recordó que todo lo escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos acerca de él debía cumplirse. Durante los 40 días siguientes, Jesús pasó tiempo con sus discípulos, preparándolos para la tarea que tenían por delante. Les enseñó acerca del reino de Dios y el poder del Espíritu Santo que sería derramado sobre ellos para continuar su obra. En Juan 17, 25, 26, Jesús oró al Padre por ellos, diciendo: «Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos». Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿por qué Jesús descendió al Hades y qué fue a hacer allí? Según las fuentes apócrifas como el Evangelio de Nicodemo, obtenemos una perspectiva interesante. Este texto menciona a 2 testigos, Carino y Leucio, 2 israelitas que murieron y descendieron al infierno. Según la narrativa, Cristo resucitó a estos 2 hombres y los liberó del infierno. Ellos regresaron a la vida y fueron llevados ante los sacerdotes para testificar sobre lo que habían visto. Antes de compartir su experiencia, oraron a Dios y pidieron permiso para relatar lo ocurrido y posteriormente solicitaron pergaminos para escribir los eventos que presenciaron. Según este relato, Adán, los profetas y los santos del Antiguo Testamento estaban en el infierno esperando la redención. De repente, una luz resplandeciente, más brillante que el sol, iluminó incluso los rincones más oscuros del lugar. Al ver esta luz, Adán ordenó a su hijo Set que informara al arcángel Miguel lo que estaba sucediendo. Set entonces relata una profecía que había recibido del arcángel Miguel. «Dios me ha enviado a decirte,
sé que pides el aceite de la misericordia para ungir a tu padre Adán y acabar con su sufrimiento. Sin embargo, no es posible obtener ese aceite hasta que hayan pasado 5000 años. El Hijo de Dios, lleno de amor, vendrá a la tierra, resucitará el cuerpo de Adán y al mismo tiempo resucitará a los muertos. Él será bautizado en el río Jordán y ungirá a todos los que creen en él con el aceite de su misericordia. Este aceite, la gracia, será para aquellos que sean bautizados en agua y en el Espíritu Santo, dándoles vida eterna. El relato concluye con la redención de Adán y su entrada al paraíso junto al árbol de la misericordia. Este es un poderoso símbolo de cómo Jesús no solo vino a redimir a los vivos, sino también a aquellos que habían muerto antes de su llegada, cumpliendo la promesa de salvación que se había proclamado desde el principio de los tiempos. Después de adentrarnos en el fascinante relato del Evangelio de Nicodemo sobre el descenso de Jesús al Hades, continuemos con lo que sucedió en ese reino oscuro, donde la victoria de Cristo no solo trajo redención a los justos, sino que también derrotó al enemigo del alma, Satanás. Según el Evangelio de Nicodemo, un texto apócrifo, Jesús descendió al infierno con un propósito específico: liberar a las almas que habían creído en Dios y habían sido fieles a su mensaje, incluyendo a los profetas y a aquellos dignos de recibir el aceite de su gracia, tal como lo había profetizado el arcángel Miguel desde el inicio de los tiempos. Este acto culminó con una derrota contundente de Satanás. Al principio, Satanás no comprendía la procedencia de la luz brillante que iluminaba su reino oscuro, pero pronto se dio cuenta de que su dominio estaba amenazado. En un estado de pánico, intentó cerrar las compuertas del infierno, ordenando a sus demonios que refuercen las puertas de bronce y los cerrojos de hierro, exclamando que las Sigen, si ese hombre entraba, estarían perdidos. Pero entonces una voz poderosa ordenó: «Abran sus puertas vosotros, príncipes, abran sus puertas eternas, porque el Rey de la Gloria quiere entrar». Los santos que aguardaban en las sombras, los profetas y los justos exclamaron con fervor: «Abre para el Rey de la Gloria, el Hijo de David, profetizado por Moisés e Isaías». Confundido y furioso, Satanás preguntó quién era este Rey de la Gloria, a lo que los ángeles de Dios respondieron al unísono: «El Señor fuerte y poderoso, vencedor en batalla». En ese momento, las grandes puertas de bronce se rompieron en 1000 pedazos, y aquellos que habían estado encadenados por la muerte se levantaron liberados. El Evangelio de Nicodemo destaca cómo la presencia de Jesús en el infierno sembró el caos entre las fuerzas del mal. Jesús, en su forma humana, iluminó todas las cuevas del infierno con una luz nunca antes vista, y las legiones de demonios clamaron llenas de terror e impotencia, diciendo: «¿Quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado, soldado y general, combatiente admirable bajo la forma de un esclavo, Rey de la Gloria, muerto en una cruz, pero ahora vivo, ya que has descendido hasta nosotros desde tu sepulcro?» Llenos de rabia, pero sabiendo que habían sido derrotados, exclamaron: «¡Nos has vencido! ¿Quién eres tú?». Fue en ese momento que Jesús condenó a Satanás, diciéndole que permanecería bajo la potestad de la furia por los siglos de los siglos, en lugar de Adán y de sus hijos que son justos ante él. Luego, Jesús se volvió hacia los santos y justos que habían sido condenados a las sombras debido al pecado original. Aquellos que aguardaban en el Hades, llenos de gozo, clamaron y adoraron al Hijo de Dios, quien les dijo que, aunque habían sido condenados por el pecado, ahora serían testigos de la condena del pecado y de la muerte misma, que serían vencidos por su sacrificio en la cruz.
Tomando la mano de Adán, Jesús le dijo: «Pasa tú y todos tus hijos, mis justos». En ese momento, Adán y todos los santos comenzaron a alabar y glorificar a Jesús, mientras le rogaban que dejara un signo de su victoria sobre la muerte. «Coloca en el infierno el signo de la victoria de tu cruz, para que la muerte no tenga más dominio sobre nosotros», le suplicaron. Y entonces Jesús hizo la señal de la cruz sobre Adán, liberándolo a él y a todos los justos. Juntos ascendieron desde las profundidades del infierno, siguiendo a Cristo hacia el paraíso. Al llegar al paraíso, Jesús y los justos liberados se encontraron con dos figuras emblemáticas que Dios había reservado allí: Enoc y Elías. Según la profecía, estos dos hombres fueron apartados para un propósito especial hacia el final de los tiempos. Por orden divina, fueron enviados al paraíso, donde aguardaban la llegada del anticristo. De acuerdo con este relato, Enoc y Elías serían enviados a Jerusalén para combatir al anticristo, enfrentándolo durante 3 días y medio antes de ser asesinados. Sin embargo, al tercer día, resucitarían y serían llevados nuevamente al cielo en una nube, vivos. Después de esta impresionante escena en la que Jesús desciende a las profundidades del Hades y libera a los justos mientras condena a Satanás, llegamos al momento culminante en el que Jesús no solo rescata a las almas, sino que también deja el sello de su victoria en el mismo infierno. El Evangelio de Nicodemo nos ofrece una poderosa imagen de la redención que Cristo trajo al infierno. Aunque Satanás intentó resistir, no pudo detener la entrada del Rey de la Gloria. La luz de Jesús brilló con tal intensidad que las oscuridades del Hades fueron disipadas y los lazos de muerte que aprisionaban a las almas justas fueron rotos para siempre. Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue arrebatado, junto a Elías, el profeta llevado por un carro de fuego, estaban en el paraíso aguardando el tiempo señalado por Dios. Este relato nos recuerda que el plan de Dios se extiende más allá de la redención en el presente. También anticipa un futuro donde las fuerzas del mal serán derrotadas una vez más. La victoria de Jesús en el Hades es solo el principio de un desenlace en el que la justicia y la verdad prevalecerán por toda la eternidad. El descenso de Jesús al infierno no fue solo una liberación de las almas justas, sino un acto de completa victoria sobre las tinieblas y la muerte. Este relato del Evangelio de Nicodemo revela un aspecto profundo de la misión redentora de Cristo, un mensaje de esperanza para todos los que creen en Él, sabiendo que al final la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Gracias por ver mi video hasta el final. Si te ha gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Recuerda, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios te bendiga.